Mi nombre es Oscar Vidarte, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, de la carrera de Ciencia Política. Vamos a hablar un poco sobre el tema del conflicto en Siria y para terminar y concluir con un poco con la situación actual, sobre todo vinculada al tema de los refugiados. El conflicto en Siria, o la guerra civil siria, el inicio de ese conflicto se inserta dentro de lo que conocemos como la primavera árabe, un proceso en el cual pues dentro de algunos países de la región, básicamente países árabes, se van a dar levantamientos desde la sociedad en favor de mayores libertades y derechos. Va a comenzar en Túnez, se va a extender a países como Egipto, Libia y también a Siria, en donde pues el régimen está dominado por una familia, hoy en día a cargo de Bashar al-Assad, hace un par de años a cargo de su padre, Hafez al-Assad, que ya gobiernan hace varias décadas dicho país. En tal sentido, pues los primeros levantamientos pues se dieron, fueron muy débiles y muchos realmente pensaban que esto no iba a generar muchos cambios en dicho país. Sin embargo, la caída de dictadores como el caso de Ben Ali en Túnez, el caso de Mubarak y luego de Gaddafi en Libia, pues, y además el uso de la represión por parte del régimen de Bashar al-Assad comenzó a aún más movilizar a las personas. Y esto llevó a que se generasen pues grupos rebeldes organizados que se enfrentasen y que tengan el objetivo, y con el objetivo de tumbar al gobierno de turno. Bueno, el conflicto se va a comenzar a complejizar, básicamente con la entrada en acción también, en el caso sirio, de otro tipo de organizaciones, ya sean por un lado organizaciones terroristas, como por ejemplo el Frente al-Nusra, y además el Estado Islámico, antes conocido como el Al-Qaeda de iraquí. Estos grupos que van a venir desde Irak van a comenzar a apoyar pues a los rebeldes. Estamos hablando de grupos de herencia sunita que van a aliarse a los rebeldes también de herencia básicamente sunita y van a enfrentarse al régimen de Bashar al-Assad, que siendo el alawita tiene muchos vínculos con el chiismo, de ahí su apoyo de Irak, por ejemplo, y de Hezbollah, de Irán, perdón, y de Hezbollah. Entonces, como vemos, el panorama sirio se comienza a complejizar a partir de rebeldes, Estado oficialismo y grupos terroristas que también comienzan a participar de la dinámica bélica. Si a esto le sumamos además la aparición de estados, por ejemplo Irán apoyando al régimen de Bashar al-Assad y al mismo tiempo países occidentales como Estados Unidos y muchos países europeos que comenzaron a apoyar a los rebeldes en tanto consideran que Bashar al-Assad no solamente es un dictador, sino que además, como se demostró después, hizo uso de armas de destrucción masiva como armas químicas y además llevó a cabo represión, pues simplemente no podían aceptar un futuro en Siria con Bashar al-Assad al mando. Esto además se ha vuelto a complejizar. ¿Cuándo? Con el ingreso de Rusia. Rusia, un aliado histórico de Siria, no solamente pues le provee armas, hoy en día también participa militarmente en favor de los intereses sirios. De tal forma que el conflicto, que está muy lejos de resolverse, participan en una serie de actores internacionales. A ver, el tema de los refugiados. Básicamente esta situación, este conflicto, ya al día de hoy estamos hablando de un poco más de 250.000 fallecidos. Además, se especula que por lo menos, si no la tercera parte de la población siria se ha desplazado o movilizado, es decir, ha tenido que desplazarse de su lugar. Cuando hablamos de desplazados es interno, o se ha tenido que refugiar, es decir, ha tenido que abandonar el país y asumir un país vecino. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que reciben más refugiados sirios? No son los países europeos, son básicamente Líbano, Jordania, por ejemplo, y Turquía. En ese sentido, pues, este estallido, esta crisis, o la continuación de esta crisis ya por varios años, está llevando a que muchas personas tengan que seguir buscando nuevos lugares o nuevos territorios donde poder llevar a cabo su vida con tranquilidad, y ante las presiones de algunos estados, por ejemplo en el caso turco, donde hay muchas referencias de que su incomodidad por la presencia de sirios es evidente, pues hay una población siria importante que comienza a buscar nuevos destinos. Y uno de esos nuevos destinos que una gran parte de la población siria ha buscado es justamente Europa. Este año se prevé que, inicialmente se preveía que podíamos hablar de casi alrededor de 1 millón de refugiados sirios que podrían estar llegando a Europa. Ahora, ojo, el tema de los refugiados europeos no solamente una realidad en Siria, también son iraquíes que vienen de un conflicto del vecino Irak, en donde también hay una dinámica muy similar. Son refugiados que vienen de Afganistán, en donde el conflicto entre el gobierno y las fuerzas del talibán también es muy marcado, y hay regiones donde la vida es simplemente imposible. Entonces ya estamos viendo pues que estos refugiados no solo son sirios, pero ya que hablamos de Siria, estamos hablando por lo menos de 1 millón de refugiados sirios aproximadamente que podrían haber sido
que se podrían haber movilizado en el transcurso del último año a Europa, lo cual obviamente se explica a partir de una situación insostenible, a partir de una situación que tiene varios años, a partir de la presencia de muchos actores, entre ellos actores radicales como el Estado Islámico, que no diferencia entre chiitas y sunitas, sino básicamente se enfrenta a los chiitas por medio utilizando herramientas realmente radicales y sangrientas. Así que esta situación de conflicto, de grupos radicales, de mucha violencia, de muchos refugiados, pues primero a países vecinos, ya después de varios años, está implicando también la movilización de personas hacia lugares más alejados, e incluso teniendo en cuenta que esta movilización es riesgosa para su vida, porque llevar una familia y atravesar casi gran parte del continente europeo, cuando pensamos en movilización pensamos Siria, Turquía, Islas Griegas, por barco o bote, teniendo en cuenta pues las consideraciones de seguridad que no existen en este caso, pasar pues a Montenegro, Serbia, Hungría, Croacia, Eslovaquia, Austria, Alemania y para algunos Dinamarca y Suecia, pues como se dan cuenta es un recorrido bastante largo y peligroso. Así que esa es la realidad en este momento de Siria, es la realidad de los migrantes, una realidad humanitaria muy triste, un tema bélico con consecuencias nefastas para el ser humano. Bueno, los invito este viernes 6 de noviembre a las 6 de la tarde en el anfiteatro Dahmer de la Facultad de Derecho de acá de la Pontificia Universidad Católica a participar del evento Hacia dónde va Siria. Vamos a estar pues un grupo de académicos, entre ellos quienes hablan, para hablar justamente sobre la realidad actual de Siria, cuáles son las principales problemáticas que surgen y un poco las perspectivas de cara al futuro, lo que puede pasar en dicho país y en dicha región.